En este cuarto vídeo de la serie de vídeos de Microsoft Power BI vamos a utilizar en la demo como fuente de datos listas que hemos construido previamente en SharePoint. De nuevo volvemos a dar el primer paso, que es ir a por los datos, pero en este caso vamos a utilizar como fuente de datos unas listas que hemos creado previamente en nuestro SharePoint. Aquí tenemos una lista de instalaciones con las digamos filiales de un supuesto grupo, y dentro de cada una puede haber diversos departamentos. Luego habría una de empleados donde estarían los nombres de las personas, a qué departamento pertenecen y las horas extras de trabajo, etcétera. Tendríamos otra lista de departamentos en los que diríamos qué departamentos pertenecen a cada una de las áreas, y lo que vamos a hacer es coger la URL, pero a partir del sitio en el que estamos. Estamos en el sitio de ejemplos, pues cogeríamos la URL hasta ejemplos, y esta URL es la que pegaríamos para traernos o ir a ese sitio concreto de SharePoint para que Power BI busque todas las bases de datos que encuentre, todas las tablas que encuentre, y va a encontrar tanto la de las listas como las propias tablas de configuración de SharePoint. Por ejemplo, pues aquí vemos los activos que tenemos en este sitio concreto, que son el tipo de elementos que ya hemos creado. Por ejemplo, el bloc de notas, que se crea por defecto, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, podemos ir a ver las páginas del sitio, que cuando creamos un sitio en SharePoint, por defecto siempre crea dos páginas. Bueno, no hemos creado ninguna otra más que las que ya traía, así que bueno, aparece esta información. Con esto quiero decir, nos traemos no solo las listas, sino toda la información. Podríamos recabar información sobre nuestra propia SharePoint. También documentos. Si tenemos una biblioteca de documentos, podríamos traernos esa información de esa tabla. Hay muchos elementos que, aunque nosotros pensemos que son otro tipo de dato, pero para SharePoint las tareas, muchos de los elementos son listas. Casi todo lo que hay en SharePoint son listas. Bueno, nos va trayendo documentos, empleados, y nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque por defecto, cuando creamos una lista dentro de SharePoint, siempre va a crear un campo ID, que es el campo donde está el código único de cada uno de los registros. Y claro, al traer el primero va a decir, oye, que es que en los demás tengo el mismo ID, y además es un campo que es una clave primaria para cada una de las tablas, por lo tanto no me lo puedo traer. Vayamos por donde vayamos, intentemos hacerlo por donde intentemos hacerlo, eso nos va a dar un error. Así que lo que tendremos que hacer es volver a editar el query. No tenemos que volver a ir a SharePoint a buscarlo, sino editar el query y hacer algo que es pues tan sencillo y tan buen uso como, en lugar de dejar un campo llamado ID, poner ID y el nombre de la tabla al que pertenece. Y así este campo, que vemos que es un típico campo autoincremental, que es un campo único que distingue cada registro, pues modificamos el nombre, dejamos el ID más el nombre de la tabla, y haciendo esto en cada caso, pues ya sí nos va a funcionar esta transformación, el traernos estos datos haciendo esta transformación. Y como siempre, esta transformación va a quedar en el lado derecho de la tabla, y pues va a ser una transformación que se va a realizar todas y cada una de las veces que vayamos a sincronizarnos con los datos de estas listas de SharePoint. Bien, ahora ya si hemos hecho esta transformación, vamos a aplicarla, y ahora ya no nos va a dar, nos va a permitir traernos estos datos. Nos va a ir cargando las tres listas que nos traemos. Decía, muchas de las listas o muchos de los elementos de SharePoint, por ejemplo las tareas o un calendario, para SharePoint siempre es una lista. Una lista con un formateado muy elaborado, pero es una lista. El calendario es una lista de citas, aunque el típico calendario que utilizamos en Outlook, que es como el de SharePoint,
aunque tenga obviamente una elaboración importante. Bueno, nos va trayendo todos y cada uno de los datos de nuestras listas, tarda un poquillo, pero nos va a permitir además relacionar. Fijaros que ya tenemos nuestras tres tablas, nuestras tres fuentes de datos con todos los campos que había muchos más de los que mostramos, porque SharePoint, cuando creas una lista, por defecto te crea muchos de esos campos. Y fíjate que ha relacionado, si pinchamos en la relación, vemos por qué campo lo relaciona, ha relacionado dos de estas listas. Utilizando campos de lookup en SharePoint podemos hacer que un campo en una lista me lo proporcione otra lista. Aquí ha creado los ID1 estos, y aquí vamos a ver a qué corresponden y que efectivamente se corresponden correctamente. Yo traigo el número de ID de departamento y lo llevo, pero no es una relación de 1 a 1 como dice ahí, sino es una relación de muchos departamentos pueden estar en una sola instalación. Bien, nosotros podemos cambiar la cardinalidad de la relación de nuestras listas y así hacer que sí se corresponda a lo que realmente es la información que nos traemos. Y tendríamos que relacionar también empleados con departamentos. En este caso tenemos departamento ID, pero como tiene un tipo o un nombre diferente del ID de departamentos, pues no lo ha relacionado. Nosotros sí lo vamos a relacionar, porque si entendemos que es lo mismo, nos aseguramos de que la información que se relaciona en departamento ID corresponda a la de ID de departamentos, y luego fijamos la cardinalidad, que en este caso es de muchos empleados pueden pertenecer a un solo departamento, ¿vale? O a un mismo departamento. Cuando creamos, otro de los problemas que vamos a encontrar al crear una lista es este campo title. Nosotros cada una de nuestras listas cambiamos el nombre de title y lo llamamos departamento, etcétera. Es un campo que siempre se crea cuando se crea una lista y es un campo que no se puede borrar. Es el único campo que no se puede borrar. Y aunque, por ejemplo, en departamentos, nosotros lo que llamamos departamentos, en empleado lo llamamos empleado, cambiamos ese nombre title. Si vamos a la configuración de las listas vemos que ya no lo tenemos, que realmente ese primer nombre lo modificamos. Al traernos esa información, vamos a ver en la vista estándar, en la que genera por defecto, que ese primer campo title, ¿ves? Lo cambiamos y lo llamamos aquí en este caso departamento, y aunque dentro de SharePoint ya estamos trabajando con ese cambio, cuando traemos los datos, él sigue llamando al campo title en todos los casos. Bueno, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nos traemos la información de una lista de SharePoint, porque aunque nosotros hagamos ese cambio no lo entiende. Vamos a crear un tile con el área y los campos title, que ahora tendríamos que volver a cambiar y renombrarlos para que los dejara igual que estaba. Vamos a subir un poquito el tipo de fuente, el tamaño de la fuente para ver algo, porque si no se ve muy pequeñín. Bueno, nos hemos traído pues el área, dentro de cada área qué departamentos hay y dentro de cada departamento qué empleados tenemos, ¿vale? Bueno, es un poco para tener la información con la que estamos trabajando más o menos clara y ordenada. Lo hacemos además con una visualización de estas de tipo de matriz y es muy sencillito. Bueno, ahora nos vamos a traer esas horas de más que se hacía en cada uno de los departamentos, pero vemos que no nos lo suma, que nos pone las horas y al lado el departamento, pero repitiéndolo. Vamos a intentar subirle un poco el tamaño para que se vea. Veis que no suma, simplemente pone pues tanto administración y repite tantas veces como fuera necesario. Eso va a ser porque
tipo de campo que nos trae en cada caso de SharePoint, que es la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta, o tercera pequeña dificultad que tenemos que tener en cuenta cuando nos traemos la información de SharePoint, casi toda la información la trata como de cualquier tipo. Es tanto para números como para caracteres. Entonces, obviamente, al no ser campos numéricos, no los suma. Bueno, pues tenemos que ir transformando estos campos en el tipo de dato adecuado para cada caso, y que esa transformación, bueno, pues tendríamos que irla cargando. Pero tenemos que tener en cuenta que, igual que cuando de Access, por ejemplo, importa datos, importa muy bien el tipo de dato, en el caso de SharePoint siempre importa como alfanumérico. Pueden haber letras, caracteres, números, etcétera. Y si queremos que haya sumas, queremos trabajar con datos, en el caso de SharePoint tendremos que volver a dejar los tipos de dato de cada campo en el tipo de campo adecuado. Bueno, aplicando este pequeño cambio, ya sí tendríamos esta posibilidad. Y bueno, hemos visto algunas de las cosas que cuando nos importemos listas desde SharePoint tenemos que tener en cuenta. Veis que ahora ya tiene el simbolito de numérico, y ahora ya sí está sumando. Vamos a agrandar un poco para que se vea. Ahora ya sí automáticamente me está sumando las horas por departamento. Ya podemos utilizar gráficos de tipo con columnas, etcétera, porque ya sí suma.